Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con la última entrevista de esta mañana con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Fernando, buen día, gusto saludarte. ¿Cómo está el Cheguito? Esperando ahí. El Cheguito esperando, pues. Lógico, si no hay campeonato, pero... No hay bien, campeonato todavía, pero ya va a volver ahí, el Cheguito va a tener su oportunidad. Así es, vamos a pelear el ascenso, no te quepa duda. Sí, no todo el mundo sabe que el presidente del Colegio de Profesores es un fanático del Santiago Morning. Pero así es, pues, Mario. Oye, Mario, estamos en esta antesala de una discusión que la hemos ya hecho anteriormente en los últimos meses sobre qué tanto se abre o no se abre la educación en general. ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Qué tipo de cuidados hay que tener? ¿Cómo lo ven ustedes en el Colegio de Profesores? Bueno, nosotros vemos este asunto con muchísima preocupación. Obviamente estamos hablando de algo muy delicado, como es el riesgo, mayor o menor riesgo que tenga el retorno a clases presenciales en los colegios, la reapertura de los colegios, y el riesgo que eso implique de aumentar los contagios, las personas enfermas y finalmente personas fallecidas, por una cuestión lógica, digamos, si aumenta el número de contagios, aumentan los enfermos y aumentan los fallecidos. Y nosotros nos parece que no están las condiciones en el corto plazo para que eso se produzca. Y por supuesto que nosotros quisiéramos volver a clases, eso es muy importante recalcarlo, quisiéramos volver a las clases en los colegios, en nuestro hábitat, ahí es donde mejor se realiza nuestro trabajo, las condiciones actuales son muy difíciles, esto del formato de educación a distancia es complejo, es muy trabajoso, yo creo que mis colegas trabajan el doble o el triple de lo habitual en este contexto, sin mayor apoyo, teniendo que improvisar muchas cosas, pero la pregunta es si acaso hay condiciones que garanticen la salud y la seguridad, y a nosotros parece que no están esas condiciones en este momento. En primer lugar porque la pandemia todavía no está controlada, ni mucho menos. La pandemia todavía tiene cifras muy altas a pesar de la baja de las últimas semanas. Todavía estamos entre los países del mundo con mayores tasas de contagio y de personas fallecidas. Y en segundo lugar porque el sistema en sí mismo no está preparado. O sea, aquí se requiere inversión, lo han dicho los mismos alcaldes, lo han dicho también sostenedores particulares, se requiere importante inversión, recursos que hoy no tienen disponibles los sostenedores. Por lo tanto, el grave riesgo para nosotros es que todas esas medidas que se recomiendan y que son necesarias terminen siendo teóricas y no se apliquen en la práctica, y después paguemos las consecuencias. Y nosotros creemos que en esto no se puede arriesgar, en esto hay que ser conservadores. Mira, esta discusión la hemos tenido con el Ministerio. El Ministerio dice, nosotros le decimos, mire, están estos informes o estos estudios internacionales que dicen que los colegios son lugares de alto riesgo y que los niños son vectores que también pueden contagiarse. Entonces ellos nos dicen, no, mira, aquí hay este otro que dice que no es tan así. Y nosotros decimos, bueno, y vamos a experimentar, vamos a probar acaso cuál de los dos estudios es el más certero, y después decir, uy, chuta, sabéis que tenían razón, murieron tantas personas y el que era certero era el que decía que había riesgo. Nosotros creemos que cuando está en juego la vida, la salud, hay que ser conservadores y en ese sentido ser cuidadosos y precaver, digamos, que evitar el máximo posible el riesgo de contagio. 51 menores habían fallecido a julio, hoy día eso debe ser más, no tengo la estadística última, pero ya pueden ser más de 60 menores de 19 años que han fallecido en Chile por COVID. O sea, sí hay riesgo, sí es posible que ocurran dificultades de este tipo, y eso que los colegios han estado cerrados. Imagínate el riesgo o la cantidad de menores de 18 años que se van a contagiar si los colegios se abren. Ahora estamos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, ¿cuál es la situación en el caso de los profesores? Porque los profesores están contratados por el año. ¿Qué pasa con colegios donde, por ejemplo, no ha habido clases en los últimos 5 meses? ¿Esos profesores han seguido recibiendo sueldo? ¿O cómo es la situación laboral práctica, en realidad, de si es que sí, tú obtienes ingreso por aquello que tú hacías? A ver, en el sistema escolar los contratos son como mínimo anuales, eso es lo primero.
Pero lo segundo es que se ha estado trabajando. Yo no conozco algún profesor que esté sin realizar labores de los que están contratados para labores escolares, digamos. Aquí dejamos fuera el sistema de educación superior o técnico o de otro tipo. Estamos hablando del sistema escolar. En el sistema escolar, tanto en el particular como en el público, las clases se han seguido haciendo. Formato a distancia, guías, teleconferencia, en fin, los distintos sistemas, y todo el mundo ha estado trabajando y trabajando mucho. Desde el punto de vista estrictamente legal, la situación es bien ambigua, porque obviamente uno está contratado para realizar un trabajo en un determinado establecimiento educacional, bajo determinadas condiciones, con determinados horarios. Eso obviamente se ha alterado y la cosa está bien ambigua y no hay una norma. Nosotros hemos estudiado el tema jurídicamente, no hay una norma que lo regule con precisión, pero en definitiva mis colegas han asumido esta situación, hemos asumido esto y no vamos a dejar abandonados a nuestros estudiantes. Por lo tanto se ha seguido trabajando a pesar de esta ambigüedad normativa. Los sueldos se han seguido recibiendo en general. Ha habido algunos pocos casos en que colegios han querido cerrar o en fin, más bien particulares, pero muy poquito. La gran mayoría ha seguido funcionando. Algunos reclaman problemas económicos, pero la subvención la han seguido recibiendo. En eso nosotros reconocemos que el Ministerio de Educación ha estado acertado, porque la subvención se reguló a que se siga recibiendo por la asistencia que había antes de marzo, promedio, y por lo tanto la han seguido recibiendo regularmente. Así que problemas de financiamiento importantes, relevantes, la gran mayoría de los colegios del país no lo han tenido. Por lo tanto han podido seguir pagando sueldos y gastos. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Tienen contacto los profesores directamente con los padres de los alumnos? ¿Qué es lo que qué dicen los papás? Por ejemplo, esta apertura potencial que se está anunciando requiere, y yo lo he dicho varias veces ya en el programa, cuando tú eres adulto, bueno, tú tomas la decisión por ti y si es que te dicen a ti, oye, se abrió la oficina, vuelve a trabajar, bueno, tú tomas la decisión, si vas o no vas. Pero cuando la situación tiene que ver con niños, la decisión no la toma el niño, la decisión la toma el padre. Así es. Y probablemente padre o madre, y por lo tanto sería bueno saber si es que hay contacto y cuál es el feeling de todo eso. Sí, nosotros hemos estado muy en contacto con los apoderados, tanto los que son organizados, que hay varias organizaciones de apoderados que casi unánimemente están en contra de que se vuelva a clase en estas condiciones. De hecho, se han formado organizaciones al alero de ese tema específico, no al retorno a clase. Hay una agrupación de apoderados que está por todo Chile, que se han conectado vía redes sociales. Y además de los organizados, la instrucción nuestra es que en cada colegio los profesores y profesoras se contacten con sus apoderados, mantengan un vínculo muy permanente, se genere redes de contacto, y se han hecho asambleas, se han hecho reuniones en muchas zonas del país. Y yo te digo que muy mayoritariamente los apoderados no quieren que se vuelva a clases en estas condiciones en el corto plazo. Están también aproblemados por la situación, obviamente. Esto obviamente nos ha alterado a todos. Nadie quiere estar en esta situación. Cuando el ministro el otro día dijo que poco menos que estábamos cómodos con esto y que por eso no queríamos volver a clase, fue muy indignante. Generó mucho malestar entre el profesorado, pero también entre los apoderados, porque ellos han visto el tremendo esfuerzo que se ha hecho de manera conjunta. Este es un trabajo que se ha asumido entre mis colegas, profesores, profesoras de aula y las familias. Y nosotros hicimos una encuesta además en nuestra página web, que fue un sondeo más bien, para ser bien preciso con los términos, pero donde respondieron 70.000 personas. El 50 y algo % eran apoderados, o sea, muy mayoritariamente apoderados respondieron ese sondeo, y el 97% está en desacuerdo con que se vuelva en estas condiciones, lo cual es comprensible. Yo creo que no puede haber algo que pueda más preciado que los hijos. No creo que exista algo más preciado que los hijos para cualquier persona, y la gente no está dispuesta a arriesgar a su hijo. La gran mayoría dice, y te debe llegar a ti en la radio también muchos comentarios de ese tipo: prefiero que mi hijo pierda el año, pero yo no lo voy a arriesgar. Ese comentario es muy común, muy recurrente, y por lo tanto yo hago un llamado al Ministerio. El Ministerio de Educación está empeñado en esto de forzar el retorno como dé lugar, busca argucias, argumentos por aquí, argumentos por allá, y yo creo que no están las condiciones. La gente no tiene confianza, no puede forzar algo así, y más bien debiera focalizar su esfuerzo en que mejoremos estos formatos de educación a distancia,
Sabemos que hay un porcentaje de alumnos que no menor, que no tiene buena conectividad, que necesita apoyo en conexión a internet, en dispositivos. Ahí tendría que estar el esfuerzo del ministerio para que esos alumnos no queden tan retrasados en relación al resto, y en vez de estar forzando y permanentemente forcejeando con las comunidades escolares para obligar a un retorno que la gente no va a acatar. Lo que va a ocurrir, Fernando, es que si el ministerio insiste en este predicamento, la gente simplemente no lo va a acatar y los padres y madres no van a mandar a su hijo al colegio. Eso es lo que va a ocurrir. Eso fue lo que pasó en Uruguay. Así es. En Uruguay se intentó la primera vez abrir la vuelta de los colegios y fue muy poca gente la que envió a los niños al colegio. Ahora digo una cosa, y ojo, la Uruguay, vuelta esta sería con todas las cosas que los colegios otorgaban, es decir, lo conversamos alguna vez, Mario, de que había cierta dosis de precariedad en la educación chilena, en el sentido de que muchos padres dependían del almuerzo que los hijos recibían en el colegio para que ellos lo mandaran y no tuvieran que gastar su propia plata, digamos. Pero en este caso es todo el sistema completo escolar lo que entrega a los alumnos lo que estaría activándose. Sí, comentarte, antes de pasar a la respuesta, que Uruguay es un país que tiene índices de contagio y de fallecimiento por COVID bajísimos, sí. ¿Cierto? Todo eso lo sabemos, el mejor de Latinoamérica por lejos, menos de 500 personas fallecidas, por ejemplo. Bueno, yendo a la pregunta, efectivamente el sistema tendría que reponerse si se abrieran los colegios con almuerzos. Actualmente la alimentación se le entrega vía canasta a las familias que lo tienen. Eso ha sido también, ha tenido hartas críticas porque ha sido bastante eficiente, pero en teoría se le entrega las canastas familiares. Por lo tanto, se supone, medio teórico, con muchos hierros y con muchas dificultades, pero la alimentación se ha seguido entregando por esa vía, no directamente en los colegios. Y por lo tanto la alimentación tendría que entregarse. De hecho, ese es uno de los cuestionamientos que nosotros hemos hecho también. Nosotros estudiamos el documento que emanó desde el Ministerio sobre las condiciones de retorno, y ahí se decía, por ejemplo, en ese documento, que los alumnos almorzarían en las salas, no en el comedor, para que no se juntaran. Pero nosotros creemos que eso es peor todavía, porque los alumnos almorzando en las salas, que no tienen el equipamiento para almorzar, obviamente una sala de clase no está habilitada para almorzar ahí, no tiene, por ejemplo, lavamanos, una sala de clase, obviamente es pequeña la sala. Obviamente en el almuerzo, por una cuestión natural, los niños tienden a tener un comportamiento un poquito más desordenado que durante la clase, porque es lógico, el almuerzo es como también un momento en cierto relajo. Entonces, es bastante precario en las condiciones en que están hoy día los colegios para tomar las medidas que se deben tomar, que se deben implementar. El alcalde Barnechea, una de las comunas más ricas de Chile en términos de ingresos, el alcalde Barnechea dijo que no tenía los recursos disponibles para implementar las medidas que se requerían. El alcalde Barnechea, ¿qué le queda a la alcaldesa de La Pintana? ¿Qué le queda, no sé, al alcalde de Lanco? ¿Qué le queda a los muchos municipios del país que conviven todos los días con la precariedad de recursos? Si al alcalde Barnechea dice que no tiene los recursos disponibles. Entonces, eso es lo que hace que todo esto sea tan incierto y tan inseguro, y por lo cual, derechamente, la gente, y nosotros también estamos de acuerdo en eso, no creemos que en el corto plazo hayan condiciones para un retorno a las clases en los colegios. ¿Y cuál es de alguna manera, la cronología que se viene encima para tomar esta decisión? ¿Cuándo se toma? ¿Cómo se toma? ¿Quién la toma? Mira, ahí también hay otro asuntito con eso. El ministerio, nosotros creemos que de alguna manera está empezando un poco a lavarse las manos, cosa que nos parece muy peligrosa, y se lo hemos hablado a algunos alcaldes, porque dice, mire, la decisión la tienen que tomar los sostenedores, que nos tienen que pedir la autorización y nosotros la damos. Y de alguna manera eso nosotros lo vemos como un desligarse de su responsabilidad, porque aquí, eventualmente, Fernando, tú entenderás, podrían haber, en caso que se produjera, ojalá no fuera así, y esperamos evitarlo, pero se produjeran personas que fallecen, se contagian unos niños en el colegio, llevan el virus a su casa, se contagian en la casa y hay personas que fallecen. Y eso se puede acreditar. Eso podría dar curso a querellas, podría dar curso a acciones judiciales de la familia, legítimamente. Si alguien se contagió en el transporte escolar, si alguien se contagió, un profesor se contagió
lo hicieron volver, se contagió, falleció. Riesgo que es real, no estoy siendo exagerado ni alarmista, ¿no es cierto? Bueno, se podrían producir querellas. ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Quiénes serían los querellados, por ejemplo? Estoy haciendo un escenario teórico, pero bastante factible. Entonces, nosotros le hemos dicho a los alcaldes, usted está alcalde disponible a asumir esa responsabilidad, es bien difícil, y el ministerio, en vez de dar una directriz central, que a nuestro entender debiera ser, asumir que el año 2020 no se va a poder volver a las clases presenciales, no se ven las condiciones, y preparar un 2021 para el retorno en buenas condiciones, preparar desde ya los colegios, preparar la infraestructura. En muchos colegios hay que hacer baños. Mira, esto lo hemos conversado harto, nosotros nos hemos preocupado harto de conversar con los especialistas sanitarios, las investigaciones internacionales, recopilar, etcétera. La descarga del inodoro en el baño es altamente contagiante. Si alguien en la orina está el virus, digamos. Entonces, si alguien tiene el virus sin saberlo, puede ser perfectamente un adolescente que tenga el virus sin saberlo porque puede ser asintomático. Se puede haber contagiado en el transcurso del desplazamiento al colegio en metro, por ejemplo. Y orina, descarga el inodoro y esa descarga alcanza hasta 10 metros. Es decir, en ese minuto todos los que estén en el baño se van a contagiar, por ejemplo. Y los baños en los colegios son baños pequeños en relación al número de alumnos. En los recreos se produce mucha congestión en los baños, eso es muy común. Hay uno de varones y uno de damas, suele ser lo común en los colegios. En muchos lugares yo creo que va a haber que hacer baños. Entonces, ¿por qué no asumimos que el 2020 de alguna manera se va a tener que continuar en estos formatos de distancia, mejorar ese formato, apoyar a la familia y a los estudiantes que no están en estos momentos con posibilidades de conectarse, que están en riesgo de deserción escolar, que por supuesto eso es muy delicado y hay que atacarlo, y preparamos un 2021 en las condiciones adecuadas. Me parece a mí que eso es lo más sensato, eso es lo que va a tranquilizar a la gente, eso es lo que va a permitir focalizar los esfuerzos, me parece lo más de sentido común, lo más razonable dado el contexto en que estamos. Creo yo que ahí debiera estar la decisión ministerial, y tiene que tomarla el ministerio, si el ministerio es quien tiene la responsabilidad de dirigir el sistema, no tirarle la pelota a los sostenedores, que a su vez están con mucha presión de las comunidades escolares, y finalmente todo queda en un campo ambiguo que deja muchas cosas sin resolver y sin solucionar. Oye, Mario, en el ámbito de lo que podríamos denominar la educación rural, todas estas cosas que aquí estamos discutiendo y que eventualmente se carece en algunos casos y se eventualmente, se necesitan la conectividad, todo eso. En el ámbito de la educación rural yo me imagino que es, pero mucho más extremo, ¿no? Claro. El problema de conectividad en el ámbito rural es mucho mayor. Incluso gente y familias que tienen los dispositivos o escuelas que tienen instalaciones y equipamiento, pero la conectividad en sí mismo en la zona es mala. Hay también una cuestión geográfica. A mí me ha pasado en mis viajes gremiales, digamos, ir a comunas que están, no sé, a 30 kilómetros de la ciudad, y sin embargo la conectividad es pésima, ni telefónica ni de internet es buena. Y eso también es un reflejo de la desigualdad de este país. La desigualdad está en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Ahora, como contrapartida de eso, los colegios rurales en general tienen pocos estudiantes. Entonces la atención más personalizada del profesor o profesora es más factible. Hay muchos colegas que recorren las casas de los estudiantes, entregándoles las guías, dándoles las orientaciones, les pueden hacer un seguimiento un poquito más personal, y de alguna manera eso compensa ese otro problema. Pero efectivamente, bueno, tú habrás visto, hubo colegas tuyos de canales de televisión que han hecho los reportajes de estudiantes en el techo, estudiante universitario, pero que refleja el mismo problema, subiéndose al techo porque solo en el techo llega la señal para la clase por Zoom. Y eso fue bien impactante, pero es muy real en lo que ocurre en las zonas rurales de este país. La conectividad, el acceso a la tecnología es muy, muy desigual. Es muy óptimo en Vitacura y bastante deficiente en muchísimas zonas geográficas del país. Eso es así. Ahora, Mario, ¿ha habido desde ese punto de vista, en términos de el estímulo que puede haber provocado la pandemia para generar mayor conectividad, mayor contacto, eso se ha materializado también a nivel de escuela?
Yo diría que ha sido una respuesta individual de las familias, del profesorado, no una respuesta sistémica. Todo el mundo ha mejorado como ha podido. Primero ha mejorado su calificación personal, digamos. O sea, a ver, seamos bien francos. Yo me pongo el ejemplo que me considero más o menos tecnológico. Yo no había usado Zoom nunca antes de la pandemia. Y hoy día es absolutamente habitual su uso para permanente, todo el día, muchas reuniones, contactos, etcétera. Por lo tanto, todos tuvimos que cambiar, todos tuvimos que tecnologizarnos, todos tuvimos que adaptarnos. Los profesores y profesoras mayores, que uno podría decir, qué sé yo, estoy hablando sobre 45, pudieran ser no muy tecnológicos, no lo eran, de hecho, no tenían formación alguna en el campo, rápidamente se pusieron al día. Hoy día son bastante expertos, por decirlo así, en manejar estas plataformas. Entonces, pero ha sido una cuestión personal, una respuesta personal que ha dado cada uno por conciencia profesional, las mismas familias. Muchos colegas tuvieron que, de su bolsillo, pagar mejores conexiones, planes más caros, con más ancho de banda, etcétera, porque con el que tenían no les servía para hacer las clases. Entonces ha dado esa respuesta, pero esa respuesta no ha sido sistémica, no ha sido ni del Ministerio de Educación, ni la gran mayoría de empleadores tampoco. Eso es lo real. Pero Oye, todos de alguna manera nos Mario, pero ahora que el presidente ha anunciado una licitación para 5G, ¿tiene contemplado, hay contemplado ahí cobertura ad hoc para, por ejemplo, la esfera educacional? Mira, no lo sé, el anuncio yo lo estuve mirando en las noticias, fue bien general, no detalla mucho. Yo diría que hay bastante escepticismo, por lo menos lo que yo he conversado con mis colegas, hay bastante escepticismo con el 5G, porque la gente hace este razonamiento. Oye, en mi zona no ha habido nunca conectividad ni de 4G, ni de 3G, ni 2G, y ahora aparecen con esto, les suena más a parafernalia, suena más a una cuestión propagandística que a una realidad. Eso es lo que yo he percibido, escepticismo, pero habrá que verlo qué tan real es, qué tan efectivo, qué tan cobertura país efectivamente significa. Yo creo que es necesario la modernización tecnológica, es necesaria mayor inversión, porque aquí ha quedado demostrado que es muy desigual el acceso, no solo en lo rural, como tú decías. El acceso en Cerro Navia, en La Pintana o en Los Espejos es muchísimo más malo y más deficiente que el acceso que puede haber en Providencia, Ñuñoa, Las Condes o Vitacura. Eso es así, es real, y aquí en pocos kilómetros tenemos diferencias muy grandes de capacidad tecnológica que entrega el sistema. No estoy hablando solamente de la capacidad de la familia de tener dispositivos más modernos, sino que la propia cobertura y capacidad del sistema es muy desigual en todo el país. Sí, te iba a preguntar, como última pregunta, te iba a preguntar sobre aquellas cosas que se aprenden y que, como el verbo aprender está muy asociado a la escuela, digamos, pero tú aprendes cosas no necesariamente teniendo que ir al colegio, pero sí son cosas que te sirven para la sociabilidad escolar y universitaria, y que tiene que ver, por ejemplo, con temas de responsabilidad a la hora de, por ejemplo, el autocuidado, temas de la solidaridad, lo que tú ves, por ejemplo, con las ollas comunes, la reactivación de ollas comunes y incluso la cantidad de gente que aporta justamente para eso, y que no cacarea ni anda diciendo que yo soy el que financio aquí y acá, sino que lo hace nomás. Toda esa gigantesca, si tú quieres, base pedagógica que está inscrita en enfrentar una situación como la que estamos viviendo. ¿Qué tanto se traslada a lo que podríamos denominar eventualmente una educación cívica siglo XXI? Se traslada y es una excelente posibilidad. O sea, dentro de lo trágico de la pandemia, personas que mueren, que enferman gravemente y todo lo indeseable de la pandemia, tiene su lado también posibilitario, que es precisamente todo eso que se arma. Yo te agregaría los muy buenos ejemplos que pones, por ejemplo, lo que ha significado en recomposición de los lazos familiares, el estar todo el día conviviendo, el compartir. Mira, el otro día en mi casa, hace un par de días, decíamos, chuta, cuando ya se vuelva a la normalidad no vamos a almorzar juntos todos los días como estamos haciendo ahora.
que hemos almorzado todos juntos, porque estamos todos en casa, obviamente haciendo la cuarentena y el confinamiento, trabajando desde casa todos, o estudiando, y eso se ha generado mucho más contacto, vínculo. La posibilidad que tú tienes en educar en igualdad de género, por ejemplo, nuestros colegas lo han hecho. El decirle a los niños varones que como tarea aprender a lavar la ropa, aprender a cocinar, que todavía, ¿no es cierto?, nuestra sociedad tiene mucho machismo en eso, y la educación es muy sesgada todavía, entonces son posibilidades de trabajar el tema emocional, de profundizar el vínculo de los padres con sus hijos. Entonces hay muchas posibilidades educativas que se generan a partir de esto. Nosotros lo estamos usando, nosotros de alguna manera hemos orientado a nuestros colegas, hemos hecho seminarios, cursos, el tema de la contención emocional, el tema del acompañamiento emocional como prioridad por sobre la obsesión por cumplir con los contenidos y la cobertura curricular, que nos parece totalmente secundario en este contexto. Son enormes posibilidades que surgen. Y todo lo que tú dices de la solidaridad ha sido extraordinario. ¿Cuánto que no ha cubierto el Estado, lo ha cubierto la solidaridad social? Son miles de ollas comunes por todo Chile, muchas de ellas participando nuestros colegas profesores y profesoras. Nosotros iniciamos una campaña solidaria también, parecido a lo que tú dices, sin mucho bombo, pero destinamos recursos, destinamos apoyo para nuestros comunales, que muchos de ellos están apoyando a sus familias de sus colegios con ollas comunes, con comedores comunitarios, con vales de gas, por decirte distintos temas. En Cerro Navia, por ejemplo, hay colegios que se dedican a reunir y a comprar vales de gas para entregar a sus familias. Entonces, efectivamente, la pandemia también ha permitido sacar cosas muy buenas que están en el ADN de nuestro pueblo y que están en las familias. También como se muestra lo malo, el comportamiento irresponsable y esas cosas que se muestran, también hay mucho bueno para mostrar en todo este contexto, sin duda alguna. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, que tengas un muy buen día. Cuídate. Chao, chao. Gracias, Fernando. Nos vemos. Que esté bien. Un abrazo. Adiós. Y a todos ustedes, nos encontramos mañana. Cuídense. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.